Turrialba casi que ha sido una zona muy caliente, ¿verdad? Toda la vida, pero antes no era así como ahora. De hecho que todo el tiempo, ha cambiado lo que son los climas, porque antes usted sabía que enero, febrero, marzo, abril era verano. Ahora no, ahora cada rato hay lluvias y todas esas carajadas, ¿verdad? Ha jodido mucho porque de hecho que cuando se siembran cañal y no llueve, hay que venir a echarles agua o hacer algo para que haga crecimiento, si no, no hay crecimiento, ¿verdad? ¿Y cómo es el trabajo para ustedes con estos cambios tan fuertes? Hay que protegerse más y es más diferente, porque cuando está más frío usted trabaja más tranquilo, ahorita es sudor y desesperación porque no es bonito, ¿verdad? Pero hay que hacerlo para el sustento de la familia, ¿verdad? Las aguas ahora pues son demasiado calientes. Entonces, y en la orilla usted ahí se baña, ahí cuesta mucho encontrar el agua fría. Pues yo digo que antes por ejemplo, cuando las aguas se enfriaban, me arrimaba mucho lo que era la langosta. Imagínense, con los cambios climáticos y la contaminación, de alguna manera ha retirado el pescado de la orilla. El tiempo ha cambiado, ya no son los tiempos cuando yo me crecía y que uno decía vamos a sembrar en tal fecha y en tal fecha se sembraba y se cultivaba. Hoy los cambios son difíciles porque no sabe uno qué momento hace verano o qué momento llueve. Cuesta mucho identificar el momento de la siembra. Los árboles frutales igual, no hay momento de cosecha, hay momentos que florean en un mes y que florea en otro mes. Esto es un guapinol cuando estaba chiquitito, esto es amarillitito por dentro, como un polvito, uno lo abría y esa pulpa uno la hacía en atoles y entonces eso se tomaba. Posiblemente muy nutritivo, hoy no, hoy estos guapinoles están ya malos. Como le digo, un palo guapinol lo he visto florear y cosechar 3 veces al año. Hasta 4 veces. Antes no, antes ese guapinol era una cosecha al año. Y entonces uno lo juntaba en una semilla, como le digo, amarillitita. Hoy es una semilla negra. El derretimiento de las capas polares o del derretimiento de los glaciares. En el último reporte de cambio climático sobre el océano y la criosfera, en el año 2018, se calculó por primera vez cuál es el impacto de este derretimiento y se encontró que por primera vez el océano está más o menos en un 50% aumentando el nivel del mar por el calor, porque se expande, el agua es más caliente, es más grande, ocupa más espacio, pero también porque está recibiendo, por supuesto, una entrada de agua que se derrite de las capas polares. Entonces, más o menos el 50% de esta elevación del mar se explica por el aumento en volumen y 50% se explica por que estamos agregando volumen de agua. Esto significa que las capas polares como Groenlandia, los glaciares montañeses como en los Himalayas y Antártida, que es el sumidero de agua, tal vez agua fresca más grande del planeta, están en un desbalance bastante grave, porque la temperatura ya no solo los calienta por arriba, por el aire que está más caliente, sino por agua que está más caliente por abajo también, y entonces se están derritiendo en escalas que nunca se habían visto. Antes el mar era tan bajo que no jodía a los camperes, ahora están como
se están fregando más en la cuestión de la rumbre y todo eso, porque ellos chupan todo eso. Y eso es una parte que uno también le preocupa. Estoy visitando el mar desde 1988 y digo que en los últimos 20 años el mar ha seguido más agresivo cada vez, con problemas de erosión en toda la costa del Pacífico de Costa Rica. Digamos, incluso hasta en la isla de Coco hemos visto problemas de erosión. De manera que en los últimos años, en los últimos 10 años, estas olas están más agresivas en todas las playas. La escuela se inundó toda y quedó cantidad de arena donde todos tuvieron que moverse a limpiar, y el mar llegó de mar a carretera hasta donde estaba al otro lado de la escuela. Estamos hablando que cruzó la carretera. Nosotros ahorita lo que estamos es presentando que el mar tiene un demasiado fuerte oleaje aquí en esta zona y nos está afectando, digamos, porque no teníamos como una buena protección hasta el momento, que ahorita lo estamos mitigando con esto, paliativamente lo que estamos haciendo para ver si ya el impacto es menor. Esto, por ejemplo, que estamos viendo en Caldera, siempre es una emergencia cuando nosotros deberíamos hacer esto. Nunca hacemos una prevención como deberían hacerse. Esto está ocurriendo en un montón de lugares en Costa Rica, el mar está invadiéndolo y esa prevención que debería estarse haciendo ahora no se hace. Bueno, esos eran donde don Jaime Vilanova tenía el tanque de captación de agua de lluvia, y ese tanque estaba entre la casa y el mar como 10 metros adentro, y vean dónde está llegando el mar ahora. Y aquí todo esto era tierra, era playa. O sea, ¿usted podía llegar al muelle caminando? Sí, podía pasarlo caminando sin mojarse los pies. ¿Y ahora está a cuántos metros? Pues calculo como 25 a 30 metros que es la playa. La casona antigua de Guardaparques, o la primera casona, estaba por acá al frente. Si no mal recuerdo, creo que ya en 2000 se pasó a la casa, a la nueva que tenemos ahora, pero sí teníamos acceso en calle hasta esta zona, ¿verdad? De 2002 todavía, pero ya a partir de 2004 prácticamente empezamos a tener limitación para poder acceder acá a esta área, ¿verdad? Que habían áreas de camping, había casi 60 áreas de camping que llegaba hasta acá, entonces veníamos a hacer control de los visitantes regular, y ya después de esa fecha ya no teníamos acceso más que caminando, entonces para 2004 se cerró el área de camping en ese sector del parque, y nosotros al frente de esto llegábamos en cuadraciclo, en carro ahí. Ya, pues como ven, ya está inundado, ya prácticamente perdimos toda esa área, y aquí estamos pasamos por el sendero. Eso es ya dentro del bosque que teníamos antes. Hemos perdido mucho bosque también porque ha sido inundado por el mar, y entonces la salinidad ha estado pues afectando los árboles, por eso que se ven árboles todos secos y ya caídos. En nuestra región la temperatura ha aumentado, se conoce que ha aumentado más de 1 grado centígrado en los últimos 60 años. Las zonas urbanas tienen un problema adicional, y es que el sustituir los bosques o la vegetación que hay en las zonas urbanas al urbanizar y poner concreto o asfalto, se crean islas de calor. Esas islas de calor por sí solo son lugares en los que, por la característica de las superficies que están, generan más calor, y eso hace que se vuelvan más calientes a través del tiempo.
Entre más infraestructura gris tengamos y menos verde, la ciudad se va a calentar más. Por ejemplo, en este momento que estamos en la Plaza de la Democracia, es fácil ver durante el día que la diferencia de la temperatura superficial del piso de la Plaza de la Democracia con relación al Parque Nacional, que está aquí a 200 metros, puede ser del orden de 4 o 5 grados. ¿Y por qué el Parque Nacional es más frío? Bueno, porque tiene vegetación. Entonces, las consecuencias tienen que ver mucho con la forma de si seguimos, digamos, poniendo cemento y más cemento y más cemento y menos infraestructura verde, digamos, en las ciudades. En aquellos barrios de mayor poder adquisitivo de las ciudades, por lo general son zonas con parques, zonas con más infraestructura verde, mientras que en los barrios más pobres, donde la gente vive más hacinada, en muchísimos casos las casas son de latas, entonces el calentamiento es mayor, ¿verdad? Este fenómeno nosotros lo hemos medido, por ejemplo, en el cantón de Curriabat, en los barrios más pobres y en los barrios, digamos, con los índices de desarrollo social más altos, y las diferencias en temperatura son, digamos, muy importantes. Entonces a eso es lo que nosotros le llamamos desigualdad térmica. O sea, hay gente que va a estar más propensa por la forma en que vive al aumento de la temperatura que otra gente que vive en otros barrios donde puede tener mayor zonas verdes. El solo hecho de tener aumentos en la temperatura aumenta la aridez, porque al aumentar la temperatura la atmósfera necesita más agua, o sea, demanda más agua, y si esa agua no es satisfecha con aumentos en las lluvias, pues lo que pasa es que aumenta la aridez y la vegetación y los cultivos y las zonas de parques nacionales y reservas forestales se van a ver afectadas, van a haber problemas con la vegetación cada vez más seco, humedad del suelo cada vez más seco, y eso puede traer pérdida de vegetación. Teníamos dos épocas muy bien definidas, la época seca y la época lluviosa. Y la época seca sabíamos muy bien que empezaba en diciembre y terminaba en mayo. Y en aquellos años nos gustaba mucho, los que estábamos en el parque, apostar cuando iba a llover. Y estábamos muy atentos de todo, porque ni siquiera había información satelital como encuentra uno ahora, que uno puede apostar lo que quiera y lo gana. Pero en ese tiempo no, era más como de ver señales y encontrar. Y los hombres, por supuesto, en un mundo de puros hombres, eran que ganaban. Entonces yo decidí que yo tengo que ser mejor que ellos y poder decir, va a llover tal día, a tal hora, y yo me gano las cervezas. Y era relativamente fácil si uno ponía atención a estas señales que yo les digo, y sabía que yo apuesto que el viernes a las 5:30 de la tarde o las 3:30 de la tarde se viene el aguacero. Y ese aguacero era el detonante, era como el disparo en una carrera, ¡pum! Y sale todo el mundo a carrera. Pues ese era el disparo para que se reproduzcan los insectos, salían las pupas, y eso era una locura. Insectos por todo lado, y entonces ya los pájaros empezando a anidar, y era muy bonito. Y lo que yo he visto es que ahora tenemos el alegrón de burro. ¿Qué significa? Que de pronto en abril se viene un aguacero de 30, 40 milímetros. Entonces la naturaleza lo interpreta como el disparo de la carrera, como ahora sí, salgan y reproduzcan, y los árboles pongan las hojas. Pero resulta que se pasa el resto de abril, todo mayo, y no llueve. Entonces ese disparo fue un disparo en falso, por eso el alegrón de burro, porque sí, todo el mundo, ¡ay, el aguacero esperado! Y de pronto no continúa. En cambio, muchos años atrás, continuaba. Para mí ese ha sido como el principal impacto directo sobre la biodiversidad. No tienen todavía velloso, no parece. Que
roble encino es una especie muy emblemática para el área de conservación de Guanacaste y para el país porque es el único roble que ocurre a nivel del mar, es el único roble que vive en zonas secas, es una especie que está casi amenazada según la lista roja de la UICN. Y además cumple un papel ecológico bastante importante y forma rodales casi que dominados por robles, lo cual aquí en el trópico no es usual. Usualmente aquí en un bosque hay muchas especies de todo. Aquí está una plántula de Quercus oleoides. Esta probablemente es del año pasado porque la ven que chiquitita. Esta puede llevar años aquí. Algunas de estas especies se caracterizan por tener plántulas que pueden permanecer en el sotobosque hasta por 10 años. Las bellotas de Quercus oleoides son una fuente muy importante de alimento para mamíferos como roedores o agoutis y muchos otros. De hecho, aquí en la ACG acabamos de encontrar una cámara trampa debajo del roble porque seguro los que están estudiando los mamíferos la ponen debajo de ahí porque saben que aquí es a donde vienen a comer, ¿verdad? Los robles tienen esta característica de que ellos tienen fructificaciones masivas. Entonces cada 2, 3 años, cada cierta cantidad de tiempo, según las condiciones del ambiente, ellos fructifican. Entonces cuando hay estas fructificaciones masivas es una cantidad exagerada de alimento para todos los animales que hay en alrededor. Si el cambio climático no presenta estas condiciones que el roble requiere para estas fructificaciones, todos los que dependen de este alimento van a decaer. Está un toque, digamos, yo no lo clasificaría de enfermo aquí, pero lo tendría en observación. ¿Usted qué opina? Véalo, la mitad sí que... Bueno, tiene una rama, tiene una rama mala, pero de ahí salió la otra que está bien. Cuando hay un evento de sequía extremo, por ejemplo una sequía como la del Niño, el que tuvimos aquí en nuestro país en 2015-2016, eso estresa mucho a los árboles y reduce su capacidad de defenderse contra ataques de patógenos que tal vez llegan por estas nuevas condiciones climáticas o que tal vez siempre han estado ahí, pero que el árbol tenía buena capacidad de resistir. Y entonces lo que queremos ver es si algo similar está sucediendo aquí en el ACG. Entonces estamos diseñando un experimento, un estudio donde comparamos rodales como este, de robles que están bien, que están sanos, y lo comparamos con rodales que no están bien, que están enfermos o que han tenido altas tasas de mortalidad, para hacer análisis de patógenos, para hacer análisis demográficos y para hacer análisis de tamaño para tratar de entender si el cambio climático está acelerando la pérdida de estos árboles en nuestro país. Todo esto negro es hongo. Pero es que probablemente si algo le afectó y las termitas están comiendo el tejido muerto. O sea, pero este definitivamente, o sea, califica de enfermo. De enfermo. O sea, sí, porque sí, ya tiene termitas, ya tiene hongos blancos, o sea, ya este mae ya no le está yendo tan bien ahora. Una estación seca prolongada debilita al árbol. Entonces se le bajan las defensas, por así decirlo, una analogía. Y en ese momento los patógenos aprovechan para colonizar y reproducirse en las raíces. Sin embargo, cuando vienen las primeras lluvias, algunos de estos patógenos pueden desplazarse largas distancias, aprovechando las corrientes y infectar lo que son raíces de otros árboles. Entonces, tomando en cuenta que las raíces se extienden bastante, es muy fácil que un solo árbol colonice muchos alrededor. Yo empiezo a notar que algo anda mal con ellos en el 2007-2008 porque veía ramas de estos árboles totalmente secas y yo quería entender por qué tienen ramas secas, pero yo decía, ¿será que tienen algún problema? Y lo que hacen es que para ahorrarse energía se deciden que no voy a poner más atención en esta rama, que se muera, y me concentro en toda la parte mejor del árbol. Mis explicaciones al ver todos estos árboles que tenían problemas. Ya los riesgos no son simples, son compuestos. No es solo como el problema del cambio climático por un lado y el problema de los incendios por otro lado y el problema de las enfermedades por patógenos por todo lado. No, todos ellos interactúan. Y el efecto es un efecto emergente, no es aditivo, o sea, la suma de esas tres cosas por separado no da lo que se ve cuando es un efecto combinado, es mucho mayor. O sea, aquí estamos apenas tratando de entender qué es lo que está pasando, pero sí es un motivo de preocupación.
Las olas de calor son muchísimo más grandes, más frecuentes y más intensas ahora en este nuevo régimen climático que tenemos. Vemos estas grandes masas de agua muchísimo más caliente, hasta 2 grados o 3 grados más caliente de lo normal, que se sostienen durante periodos muy largos, afectando muchísima vida marina alrededor y hasta cambiando un poco los patrones de las corrientes que dependen de esa diferencia de temperaturas y diferencia de salinidad. Y esto, por supuesto, impacta a ecosistemas como los arrecifes de coral, que son muy sensibles a cambios de temperatura. También impacta a especies hasta de pájaros que dependen de esas especies de peces que están muriendo. Entonces, es como tener una calentura. El cuerpo, que es el planeta, está sufriendo estas ondas de calor tanto en la atmósfera, sobre la superficie terrestre y en el océano, y son de nuevo indicadores de que este cambio de régimen climático se está manifestando de muchas formas. Yo creo que el cambio climático es un disparador muy importante del deterioro de los arrecifes coralinos, tanto del Pacífico como del Caribe, y intensifica el fenómeno del Niño, ¿no? Digamos, el fenómeno del Niño es un fenómeno que ocurre desde hace miles de años y va a seguir ocurriendo, pero su periodicidad, su intensificación está aumentando con el cambio climático, ¿verdad? Esto es de marzo del 2023 en la zona del Golfo de Papagayo, ¿no? La temperatura estaba bien, 25 grados centígrados, el arrecife estaba bien, ¿no? Lo que les iba a mostrar era imágenes de este mismo lugar, pero ya en julio, donde empezamos a ver que el arrecife se empieza a poner blanco, y luego tenemos imágenes de ese mismo arrecife, pero ya en octubre, donde se murió completamente. Entonces estamos hablando de menos de 6 meses, se murió todo un arrecife coralino. Y eso se está viendo a lo largo de toda la costa pacífica, de Costa Rica, México, Colombia, El Salvador. Todo el mundo está reportando este grado de mortalidad tan acelerado. Si el coral puede blanquearse, y puede blanquearse durante un par de semanas, pero ¿cuántas semanas puede aguantar? Entonces, si pasa de las 12 semanas, ya hay una alerta. Se van a blanquear. Si ya son 16, 20 semanas, la probabilidad de que se mueran los corales. Entonces uno tiene que estar monitoreando la temperatura. Este es agosto, que agosto es el mes más caliente en la zona de Playas del Coco y el Pacífico Norte. La temperatura promedio en esa zona es de 28.5 grados centígrados, que es acá. Aquí lo que vemos son los diferentes agostos, desde el 99 hasta casi el 2020. Y si seguimos esta tendencia, es que el promedio de temperatura para el 2050 va a ser de 30 grados centígrados. Es decir, casi 2 grados por encima del promedio normal. Entonces, si el fenómeno Niño que estamos viviendo ahora, las temperaturas ya estaban en 32 grados y se blanquearon todos los corales que teníamos en la zona, y la temperatura promedio debe ser 28, pero estamos hablando que en el 2050 la temperatura promedio va a ser la que les está provocando el blanqueamiento ahora. A partir del 2030 probablemente todos los años vayamos a tener blanqueamiento muy intenso, y probablemente si esto sigue el 2050, ya que un coral se mantenga a 32 grados centígrados es muy difícil. La temperatura media de esta zona está entre los 29 y 30 grados históricamente, y de hecho entre ayer y hoy la temperatura estuvo entre 31 casi 32 grados. El aumento de temperatura afecta mucho los corales porque son animales termosensibles. Entonces cuando la temperatura aumenta después de cierto umbral, que casi siempre tiende a ser 1 grado, 2 grados mayor que la media, el coral pues se estresa y se blanquea. Los corales viven en una relación simbiótica con una alga. Esa alga le da al coral parte de la energía que ella produce a través de la fotosíntesis, ¿verdad? Como cualquier otra planta, siendo las algas pues plantas marinas, pero también le dan el color al coral. Entonces cuando el coral se estresa, a raíz de cambios en la temperatura, aumento en la temperatura, el coral expulsa esa alga, entonces pierde su principal fuente de energía, pero también pierde el color. El animal como tal es transparente, entonces uno ve a través del coral o del tejido del animal y ve el hueso blanco, porque ya no tiene el alga que le da el color.
Hace unos 40, 50 años la cobertura de coral viva era de un 40% y ahorita está entre un 10-15%. De hecho, hace poco que salió un nuevo estudio recopilando el estatus general de los arrecifes, no solo de Cahuita, sino de Punta Uva, de Cocles, inclusive de Isla Ubita, más cerca de Limón, y en general la cobertura se mantiene bajita. Es decir, que no ha habido una recuperación importante en los últimos años. Las barreras son hábitats sumamente biodiversos, ¿verdad? Por excelencia, comparables a los bosques tropicales. Al ser estos sitios en los que se concentra tanta vida, lo que nos dan son oasis de resiliencia, no solo a nivel ecosistémico, sino también humano. Los pescadores que dependen del arrecife, por ejemplo. Es necesario que el arrecife logre adaptarse para que las comunidades que dependen de él también se puedan adaptar, ¿verdad? En términos de cambio climático, y específicamente la función de barrera, que es de proteger, ¿verdad? Las barreras tienen la capacidad, depende de cuál barrera, de absorber hasta un 97% del impacto del oleaje. Entonces sin la barrera no habría Cahuita. Cuando yo empecé a estudiar biología, no veíamos cambio climático. Esto no se veía en las clases, no se veía. Hablábamos de ecología, ni siquiera hablábamos de restauración ecológica en ningún sentido. Ahora que uno es docente y da clases y uno les empieza a hablar de el ecosistema es así ahora, era así hace un tiempo y así es como va a suceder. Y entonces uno nota a los estudiantes, se les arruga la cara y uno los ve deprimidos, tristes. Es muy fuerte uno como docente, primero haber tenido la suerte de verlo, ver el cambio y luego decirles, tomen chicos, ahora esto es lo que les toca a ustedes, ¿verdad? Esto es lo más triste para nosotros, y es que nosotros somos longevos. Nosotros lo que creíamos que iba a pasar en mucho tiempo ahora ya cada vez está más cercano, y lo que yo pensé que yo no iba a vivir probablemente lo voy a llegar a vivir entre unos años. Entonces estos aumentos de temperatura nos afectan en que ya los cultivos no necesariamente van a producir lo que antes producían. Vamos a tener que cambiar algunos estilos de vida, zonas inundadas y otros lugares. La producción de estos animales, al ser mermada, si ya no hay venaditos, por así decirlo, ya no van a dispersar las especies que antes habían y los bosques van a empezar a decrecer. Entonces, aunque uno no lo crea, los bosques forman gran parte de la importancia de uno a nivel psicológico y cognitivo, y si nos quedamos sin bosques también nosotros vamos a verlo. Entonces no es solo que el cambio climático afecta a las producciones, sino que nos está afectando mentalmente. Si usted me dice, pero la verdad, dígame María Marta, si usted me dice eso, yo le voy a decir, lo siento, lo perdimos, esto lo perdimos. Puedo imaginarme escenarios de cómo va a ser esto, no en 50 años, no, en mucho menos. Porque si yo creo que algo han fallado los meteorólogos y los ecólogos que plantean esos escenarios, es que fueron muy positivos. Tristemente eso es lo que yo creo de corazón, pero yo trabajando con niños tengo que ver esos que no se murieron como unos resilientes que me dan esperanza.